Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal Café con Talento. Tenemos a Noelia Bermúdez y yo soy Juan Martínez y bueno, lo que voy a hacer es proceder a presentar a los invitados que nos acompañan hoy. Aquí al lado tengo a Alberto Alcocer Rodríguez, él lleva más de 15 años, es especialista en Internet y marketing online, es socio fundador de Societic Business Online. Y bueno, él también da muchísima formación y también es conferenciante nacional e internacional pues, de marketing online para ayudar a empresas, a emprendedores, a directivos pues a ser mucho más productivos con sus negocios en la red. Y bueno, es muy activo en Twitter, en LinkedIn, lo podéis encontrar en los diferentes canales. Y a su lado está Ana Hernández Serena, ella es socia directora de AV Asesores y bueno, se dedica fundamentalmente también a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en diferentes ámbitos, a ayudar pues, bueno, a los emprendedores a poner en marcha su negocio y también hace muchos programas de emprendimiento social con organizaciones gubernamentales de diferentes ámbitos y bueno, recientemente sacó la app El Test del Algodón y ahora mismo también ha sacado el libro de ejercicios el test del algodón y bueno, pues podéis encontrar mucha más información de ella en su página web. Y bueno, el tema elegido hoy yo creo que es un tema muy interesante y es el emprendimiento, el autoempleo, el intraemprendimiento, que también creo que tiene mucha relación. Y bueno, me gustaría empezar un poquito por la pregunta de qué es el emprendimiento, porque claro, yo entiendo que es la inquietud, las ganas de montar cosas, de llevarlas a cabo, de desarrollarlas. Me da igual que sea por tu cuenta o por cuenta ajena. Yo creo que es un poco esa inquietud o esas ganas. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, el emprendimiento en el fondo es encontrar soluciones y ponerlas en marcha para oportunidades o para problemas que encuentras. Y eso lo hacen personas que tienen o la necesidad, que es un problema porque emprender por necesidad es un problema, o que realmente ven la oportunidad y dicen, uy, aquí esto no lo ha hecho nadie, yo lo podría hacer, o esto se está haciendo, yo lo podría hacer mejor. Por lo que el emprendimiento al final se convierte en una forma de vida, ¿no? De gente que está siempre viendo oportunidades y siempre buscando cómo solucionar esos problemas o cómo dar respuesta a esas oportunidades. Yo pienso que emprender más que nada es una cuestión de tener un par de narices, si me permitís la expresión, porque al final es un riesgo que tenemos que asumir y realmente tienes que estar convencido de que quieres hacerlo y de que hay algo que quieres montar en lo cual eres experto. No puedes montar un negocio, una empresa, no puedes ofrecer soluciones si realmente no tienes una trayectoria y no eres experto realmente en lo que haces. Entonces, a partir de ahí, las posibilidades son infinitas, pero tienes que tener la idea, el modelo de negocio, saber hacerlo sostenible en el tiempo y a partir de ahí empezar a crear valor tanto a la sociedad, a la propia empresa, al tejido empresarial y a aquellos objetivos que te hayas propuesto como emprendedor. Estábamos hablando antes, además, en el cafecito de antes, de esto de que cuando es una necesidad hay un riesgo y de que no siempre vale el emprendimiento como forma de autoempleo, ¿no? ¿A qué os referís con estas dos ideas que estabais diciendo? A ver, yo creo que la burbuja del autoempleo está claro y la tarifa del gobierno que pusieron hace unos años ha hecho mucho mal. Porque creo que se ha pervertido el emprendimiento en el sentido de que cualquiera con una idea, solo idea, en estado muy básico, que no llegamos a nada, y sobre todo en Internet, que es el área donde más trabajo yo, con 2 duros, por no decir casi gratis, porque Internet es gratis, es la cultura que hay, puedo hacer maravillas y al final los tortazos que se da a la gente son tremendos, porque al final necesitas ese modelo de negocio, es un entorno en que hay mucha competencia, necesitas muchísima experiencia y muchos contactos y necesitas saber qué es lo que quieres hacer. Entonces al final no vale todo, al final si hacemos un boom pues nos genera lo que yo llamo un nido de piratas en el cual todo vale y al final el que pierdes la empresa que te contrata o la empresa a la cual tú le vas a perder servicios, que queda diciendo, bueno, es que esto realmente, este sector no sirve para nada. Te estás cargando el mercado, el sector, la percepción del cliente y encima tú estás haciéndote polvo. Entonces necesitas hacer las cosas bien. Claro, pensar que nosotros siempre decimos que no hay buenos proyectos, sino que hay buenos emprendedores.
Y al final la idea es lo menos importante, cuando normalmente los emprendedores siempre piensan que su idea es fantástica y es lo que vale. Lo que vale no es la idea, lo que vale es la forma en que tú pones en marcha la idea. Y de ahí la diferencia la pone la persona que hay detrás de esa idea. ¿Qué ocurre? Y yo eso lo veo porque desde el 92 que estoy trabajando en emprendimiento hemos tenido ya muchos picos. En los momentos en que hay mucho desempleo, pues se lanza la gente al autoempleo. En el momento en que empieza a remontar el empleo, pues ya se queda solo la gente que realmente tiene una oportunidad. ¿Qué es lo que tenemos que pensar de ahora en adelante? Y eso lo estamos viendo ya en otros mercados, que ya no va a haber gente que trabaje por cuenta ajena y gente que trabaje por cuenta propia. En el futuro lo que vamos a tener son diferentes periodos en nuestra vida, donde a veces estaremos contratados por cuenta ajena, a veces tendremos un negocio propio, a veces estaremos trabajando de forma independiente, pero para otro. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar por proyectos y en esos proyectos estaremos de diferentes maneras. Y ahí sí que es muy importante tener carácter emprendedor, porque si seguimos educando para estar colocado, en este nuevo contexto nos vamos a encontrar que necesitamos otras habilidades y ahí las habilidades del emprendedor, las competencias que necesita una persona para emprender son fundamentales. Y ahí es donde tenemos que ir. ¿Qué ocurre? Que todo esto necesita una depuración. Es decir, hay tanta gente que dice que es emprendedora y yo siempre digo que hay muchos empresarios que no son emprendedores y emprendedores que jamás llegarán a empresarios. Y ahí es donde tenemos que ver que realmente personas emprendedoras capaces de poner en marcha negocios viables. Además, esto que dices ahora es muy interesante. Yo creo que hay que buscar o concienciar a la gente, buscar diferentes fuentes de ingresos. Da igual que trabajes de una manera o de otra, pero bueno, esto está muy bien, esto del emprendimiento, que yo creo que es una opción más, pero ¿cuáles son las etapas para un emprendedor y que vaya al final a éxito? ¿Qué etapas tendría que ser? Pues estas personas que tienen dudas, que dicen, bueno, pues es una opción más, pero no me atrevo a dar el paso. ¿Qué etapas creéis vosotros que tiene que tener ese lanzamiento a la hora de emprender? Yo siempre digo que el emprendedor necesita algo que no le gusta hacer, que es la reflexión. Es decir, pero una reflexión corta que luego dé paso a la acción. Y a mí me molesta mucho cuando recibo emprendedores que se han puesto en marcha y que no les ha ido bien y les digo, ostras, pero ¿has hecho esto? Oh, no, me lo tenían que haber dicho. Digo, pero tú antes de lanzarte, ¿qué hiciste? No, es que claro, tenía mucha prisa. Una de las razones por las que creé el test del algodón es porque la aplicación son 10 minutos. ¿De verdad que antes de lanzarte, de meterte y de que toda tu vida y la de tu entorno esté centrada en esto, no tienes 10 minutos para ver si tu idea de negocio puede ser un proyecto viable? Claro, pero y lo que no quieren es ver la realidad. Y ahí es donde está. Por lo tanto, lo primero que necesitaría una persona es reflexión, pero reflexión seguida de acción. Y esa acción, ¿cómo hay que hacerla? Pues teniendo muy claro las 6 áreas que necesita un emprendedor. ¿Realmente esto es lo que quiero? ¿Realmente tengo habilidades emprendedoras? La persona. ¿Esta idea es la buena? ¿Esto es lo que yo quiero hacer? Y algo que... ¿Pero hay mercado para esto? ¿Pero esto? ¿Y qué producto voy a vender? Porque es que te hablan en conjunto, pero nada en particular. ¿Qué líneas de negocio y de dónde voy a sacar? Pero claro, luego tendré que ver también la viabilidad. No solo cuánto me va a costar, si lo puedo afrontar. Y estas preguntas a la gente no le gustan. A la gente le gusta hablarte en global, ¿no? En cuanto le troceas, te dicen, ah, no, pero eso ya lo veremos. No, eso hay que verlo ahora. Y si no lo ves claro, no te puedes lanzar. Y hay que tener un plan B. Porque sobre todo en estos momentos tú pruebas Lean, pero tienes que tener un plan B. Y si esto no me va bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Y eso te lo tienes que plantear antes. Yo creo que el problema es que no quieren ver la realidad. Lo ven muy fácil, se piensan que va a ser excesivamente fácil y no quieren ver lo que pasa cuando les dices que no. Entonces, como lo que has dicho del mercado, hace cosa de 2 años una chica me decía, oye Alberto, es que mis padres han trabajado toda la vida en la música y yo sé regalar guitarras eléctricas a oscuras. Lo domino de toda la vida. Me quiero montar una empresa de esto, ¿y qué me dirías tú? Y yo lo primero que le dije, ¿sabes cuánta gente tiene guitarra eléctrica en Zaragoza? Porque tendrás que hacer tu cálculo económico, sostenibilidad en función de tu techo de mercado. Si no tienes mercado, por mucho que seas experta, no vas a hacer nada. Pues al final,
Yo siempre he pensado que el emprendedor se hace, no nace. Es decir, necesitas una fase de consolidación previa muy importante, que es la experiencia y haberte caído 200 veces, pero quizás en un entorno en el cual te puedes caer, que no es tanto riesgo. Es decir, una empresa, te has equivocado, vas aprendiendo. Es decir, la experiencia, los contactos que vas haciendo, el saber todo el proceso de cómo consigues un cliente, cómo lo tratas, las emociones, no solo el trabajo, la mano izquierda, la inteligencia emocional, es decir, todo eso son competencias al final fundamentales que personalmente creo que sin ellas no puedes llegar a ser emprendedor, porque más que nada es una cuestión de aptitud. El que realmente las tiene puede emprender lo que sea, ya aprenderá, y es complicado esto también, pero tiene el don para hacerlo. Al final no es tan fácil como lo pintan realmente. Oye, habéis hablado los dos precisamente de esta parte de las competencias, ¿no? Las competencias del emprendedor. Y además de diferenciando, ¿no?, emprendedor o empresario, ¿cuáles son realmente las competencias que tienen que ir, no sé si en el ADN o desarrollarlas? ¿Cuáles tiene que desarrollar un emprendedor que sí o sí tiene que saber que por ahí tiene que pasar, ¿no?, para que tenga éxito su proyecto? Fíjate que cuando hablamos de competencias para emprender, decía Alberto, el emprendedor se hace. Está claro que hay personas que nacen con unas habilidades especiales, pero luego las puedes entrenar. Y eso es lo que intentamos. En Youth Business Spain, la asociación, la fundación con la que colaboro, hemos desarrollado un programa de entrenamiento de las 10 competencias del emprendedor de éxito. Estas 10 competencias las definió David McClelland de la Universidad de Harvard después de un estudio con 700 empresarios de éxito. Y claro, la primera es la búsqueda de oportunidades. Pero claro, la búsqueda de oportunidades tiene que ir acompañada de planificación y de fijación de objetivos. Porque si tú buscas oportunidades y luego no las pones en marcha, y claro, de calidad y eficiencia para saber trabajar. Pero también de persistencia, porque no te salen las cosas a la primera, tienes que persistir. Pero a la vez, tú también necesitas la tolerancia al riesgo. Porque esto, lo decía Alberto al principio, esto ni es fácil ni nadie te asegura nada. Claro. Y tú tienes que saber cuántos riesgos estás dispuesto a asumir. Pero a la vez tienes que tener autoconfianza e independencia y ser capaz, que también lo comentabas antes, de crear una red de relaciones. Porque un emprendedor necesita tener una red lo más amplia posible para que le ayude y para que le acompañe. Entonces, claro, son 10 competencias muy distintas, pero todas ellas van muy unidas. Y fíjate, no hablo de comunicación, pero comunicación están muchas de ellas. No hablas, es que muchas son transversales, pero ahí es donde estamos. Yo, fíjate que en esto de las competencias, una de las principales que trabajamos mucho, y no solo con emprendedores, sino también con directivos, que es un sector al que trabajamos mucho, y ya más ceñido a nuestra área, ¿vale?, que es Internet, es la visión global de la estrategia. Es decir, necesitas tener una visión global de todo lo que es tu mercado, potenciales clientes, el cómo vas a llegar a ellos, su respuesta, más todo lo que es dentro de tu empresa, más todo lo que lo rodea, que es al final son demasiadas cosas. Y ya luego decides si esto lo delegas en gente que contratas en tu empresa o en proveedores o en partners, pero desde luego tienes que tener esa capacidad de ver lo que está pasando en tu negocio y trabajar contra un objetivo que es vender. Y el mayor, creo que es el mayor enemigo de los emprendedores, es que no se ponen la gorra de vendedor. Y el emprendedor lo primero que tiene que hacer es vender. No puedes ser gerente si no tienes a quién vender productos. No puedes ejecutar si no tienes un cliente a quien ejecutar el proyecto. Entonces, yo creo que por ahí falla mucho. No queremos vender, pero es que todos tenemos que vender. Y de hecho, nos vendemos como personas sin tener una empresa detrás. La cuestión es cómo llegamos a esa fase en la cual somos capaces de comunicar antes de vender. Sí, fíjate que uno de los talleres que más me demandan y que además yo creo que creé por necesidad y no fue uno que hice propio, es la estrategia para salir a vender. ¿Por qué? Porque primero tienes que crear la estrategia de tu empresa y luego tienes que salir a vender. Pero fijaros, este año lo hemos modificado y resulta mucho más útil, que es la estrategia para salir a vender mostrando tus valores. Porque claro, esa es la diferencia entre una gran empresa y un emprendedor o una empresa más pequeñita, que tus valores son mucho más cercanos y pueden ser un elemento de compra. Y eso muchas veces los emprendedores no lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque piensan en el día a día y no están pensando en el largo. Y un emprendedor tiene que trabajar en el corto y pensar en el largo. Y eso es lo que marca la estrategia. La estrategia te marca el largo, pero el vender te marca el corto.
y tiene que haber las dos cosas y trabajar. Pero fíjate, y esto lo vemos tanto en empresas pequeñas como en empresas más grandes, la necesidad de trabajar en los dos niveles. Yo siempre digo paso corto, vista larga. Y claro, ¿no creéis que ha hecho también, yo creo, mucho daño los casos de éxito anglosajones del garaje, de quiero hacerme rico, millonario? Bueno, y ciertamente en Estados Unidos se valora mucho el haber fracasado, pero en España el fracaso parece que es un lastre, que ya parece que no te van a dar otra oportunidad, porque creéis que hay tanto, bueno, pues, tanto tabú hacia el fracaso, al menos en el mercado español, respecto al emprender o montar cosas. Claro, pero yo creo que tienes que minimizar o cuantificar ese fracaso. Es decir, un fracaso puede ser un cliente que se te ha ido, o sea, la has cagado, por hablar, que eso a todos nos pasa, y se te va, vale, te das de cabezazos contra la pared. Yo recuerdo que una de las mejores, pienso que mejor he hecho cuando emprendí, cuando monté la empresa, es que ya no tengo un jefe detrás, que esto te martirizaba ahí todos los días con esta, las cagado, ahora me doy cabezazos yo, pero aprendes. Entonces, tenemos que ser capaces, los emprendedores, de minimizar ese gran fracaso, volvernos a levantar y aprender de lo que hemos hecho y en la siguiente ya no volver a hacerlo. ¿De acuerdo? Que es muy fácil, pero es muy difícil realmente, porque al final cuando tú trabajas para ti mismo, tus vicios los intentas repetir una y otra vez y es muy difícil cambiarlos. Por eso es muy importante el trabajar de una manera más ágil con las metodologías que hay ahora. Yo siempre digo que un emprendedor no puede trabajar sin plan, pero los planes no se cumplen nunca. Entonces, ¿para qué necesitas el plan? Para saber de cuánto te estás equivocando. Y ahí es donde puedes minimizar el fracaso. Porque si yo tenía que haber vendido 20 y he vendido 10, hombre, pues a lo mejor le tengo que dar un poco más de fuerza. Pero yo si te había tenido que vender 20 y he vendido 0, igual tengo que cambiar de estrategia. Entonces, si tú no tienes con qué medir, no sabes realmente. Y cuando te das el golpe, te lo das ya sin posibilidad de plan B. Y lo importante es encontrar el golpe antes. ¿Qué ocurre? Que a la gente escribir, pensar y trabajar no le gusta. Lo que ha cogido el caso americano es el pelotazo. Yo tengo una idea, hago un no sé qué, lo vendo enseguida y me hago millonario. Y eso no existe. Y ese es el problema. Hay que trabajar, hay que escribir. Y cuando trabajamos con empresas o con emprendedores y les obligas a hacer deberes, les obligas a trabajar, te miran como diciendo, no, si yo quiero aquí una solución. Las soluciones mágicas no existen, ¿no? Tú tienes que coger tu librito, trabajar, hacer tu plan y ver si funciona. Y eso cuesta, ¿eh? La gente todavía busca la varita mágica. Y la varita mágica no existe. No pero la no solo tenemos. empresas, ¿eh? O sea, no solo emprendedores. No, las empresas. Si tú coges esto y lo aplicas a una empresa, Lo mismo. es exactamente igual, Lo ¿eh? O sea, yo quiero que me hagas esto y el mes que viene espero tener ventas, ¿eh? Si no, no me estás funcionando. Sí. Vamos a ver, en el corto plazo no existe. Que la rapidez, ¿no? Por lo que decir, la cultura del esfuerzo parece que se olvida, que todo lleva un trabajo, una readaptación, ¿no? y un ir evaluando. Y que buscan muchas veces que el esfuerzo lo haga otro. Y sobre todo, al principio, el esfuerzo lo tienes que hacer tú. Luego ya, una vez hayas hecho el trabajo, ya organizarás, ya delegarás, ya trabajarás, pero primero tú tienes que saber qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y hacerlo. Nosotros nos damos muy cuenta porque ahora las formaciones ya no son como antes, que tú lanzabas tu rollo, sino que ahora son entrenamientos en los que la gente tiene que trabajar. Y mucha gente en medio del entrenamiento se rebota. Porque yo he venido aquí a que tú me cuentes las cosas, no a hacerlo. Y tú dices, no me lo puedo creer. ¿Pero qué estás haciendo aquí? No tienes que estar aquí, vete. Sí, no, pero claro, pues tú cuéntamelo y luego yo ya lo decidiré. No me hagas hacerlo. Por eso yo creo que aquí tenemos que volver otra vez a decir la realidad, ¿no? Es decir, emprender es duro, emprender es difícil. Y yo te hice un post que tuvo mucho éxito en una parte y fue muy rechazado en otra, que es el lado oscuro de emprender. A ver, emprender tiene un lado oscuro. Lo que tienes que hacer es conocerlo. Claro. Y una vez que lo conoces, tienes que decidir si pasas al lado oscuro o si no pasas. Lo que no puedes pensar es que no existe ese lado oscuro. Y entonces, todos los que estamos ahí... Y yo, fíjate, diría más, te tiene que molar un poco el lado oscuro. Porque es que si no... ¿Cuál es ese lado oscuro del que hay que tomar conciencia antes de lanzarte? Nada volverá a ser como antes. Te lo cuantifico yo mejor. Trabajas 24 horas al día, 369 días al año, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Y sobre todo hay que tener muy claro que hay meses que igual no facturas.
Sí, y tienes que la facturación es aprender... un pico siempre. Entonces tienes que prever. O sea, yo cuando doy cursos, o yo mismo en mi empresa digo, si a 6 meses vista no tengo propuestas, empiezo a estar asustado, muy asustado. Por lo que tienes que aprender a navegar por la incertidumbre. Esa quizás es una de las competencias que hay que entrenar y hay que desarrollar más, ¿no? Que además diferencian el trabajar por cuenta ajena que trabajar por ti mismo, ¿no? La gestión de la incertidumbre y de saber que ahora ya hay muchas cosas que van a depender de ti y las que no puedas controlar vas a tener que asimilarlas, aceptarlas. Que las personas que tengan esta habilidad de navegar por la incertidumbre van a ser las personas de éxito en el futuro, porque realmente el trabajo por cuenta ajena también va a ser incierto. Entonces, es una de las grandes capacidades. Y si os fijáis, seguimos educando a los niños en la certidumbre, que es uno de los grandes problemas. ¿Creéis que las empresas están preparadas para el intraemprendedor en sus organizaciones? ¿Creéis que son flexibles, adaptables, permiten desarrollar cosas a sus trabajadores? ¿Existe ese tipo de empresa? No, el intraemprendimiento se está viendo como una solución necesaria. Es decir, ¿por qué? Porque es la forma más rápida de conseguir tecnología, es la forma más rápida de implementar, pero el elemento de voluntariedad es todavía bastante limitado, ¿eh? Es decir, me veo en la obligación de hacerlo porque inteligentemente veo que es la fórmula, pero yo no veo a muchas que voluntariamente lo desarrollen, ¿eh? Y fíjate que yo, por ejemplo, conozco ya 4 casos que me lo han contado amigos que trabajan ya en grandes empresas que tienen procesos de producción y plantas de fabricación, que quizás en estos sectores es donde más se da. Es decir, el operario que está en la máquina 8 horas al día se da cuenta de que esto se puede hacer mejor. Lo plantean tal, lo hacen y le ponen a él como responsable. Y parece una tontería, pero quizás es donde más, porque esa persona está ahí y está diciendo, ¿y si esto lo hiciéramos girando la tuerca medio punto más y ahorrábamos más? Eso es muy fácil porque es la observación, básicamente tu experiencia, y realmente se hace, es la cuestión. En la empresa cuesta. Sí. Pero va a ser el camino, es decir, va a ser el camino más claro. Y lo estamos viendo que va a venir en muy poco tiempo, porque ahora es el gran cambio para los emprendedores, que las tendencias que vemos no tardan como antes 3 o 4 años en llegar. Ahora las olas llegan muy rápido. Es decir, lo que vemos que va a venir pronto está aquí. Y entonces ahí es donde tenemos que estar. Por eso los emprendedores tienen que ser grandes cazadores de tendencias. Tú montas algo, pero eso no quiere decir que ya lo tengas, sino que tienes que estar todo el día buscando, todo el día haciendo y todo el día revisando tu plan. Por eso el plan no tiene que ser estático, sino que tiene que ser dinámico de acuerdo con todo lo que cambia. Y eso es para el emprendedor, eso le tiene que molar, porque si no se convierte en Dios mío, tengo que seguir con esto, por favor, porque no me funciona ya, ¿no? Pero ahí está. Claro, que por lo que dices tú también, Ana, es el estar, te puede ir muy bien, pero no te acomodes, o sea, sigue viendo, mirando, readaptando, viendo nuevos enfoques, que creo que ese es un poco lo que estabais comentando. El ADN emprendedor exige estar alerta, y alerta de una manera natural, no porque los jueves te toque estar alerta, sino porque realmente tú estás alerta de una manera natural desde que te levantas hasta que te acuestas, y eso es fundamental. Eso es el acto reflejo al que nos acostumbramos cuando llevamos tiempo, ¿verdad? Sí. Eso también requiere de experiencia, el verlo venir, que dicen, ¿no? Sí, no, además yo creo que es algo que te sale de manera natural y todos los emprendedores lo notas, que cuando entras en un sitio dices, uy, esto yo lo haría de otra manera, esto yo lo arreglaría, esto, ¿no? Y es algo que te sale de una manera natural, porque es la fórmula para hacerlo. ¿Qué ocurre? Que sí que notamos que hay muchos jóvenes emprendedores que están desarrollando proyectos de una manera distinta, que les sale de una manera natural hacer las cosas de otra manera, porque ven que hay otra forma de hacer las cosas y consideran que las tienen que hacer así. Igual que estamos hablando de los emprendedores por necesidad, estamos hablando sobre todo de emprendedores sociales que están desarrollando proyectos impresionantes. Y entonces ahí nos encontramos con las dos cosas. El mundo emprendedor realmente es un mundo con muchos valores que hay que mostrar. Entonces ahí yo creo que también tenemos que trabajar, que están las dos partes. Bueno, y para ir terminando un poquito el debate que hemos compartido con vosotros, ¿qué ideas o qué conclusiones querríais lanzar de esta conversación sobre el emprendimiento?
Emprender a mí me parece fantástico. Yo es uno de los mejores cambios que he dado en mi vida, pero es eso, es la incertidumbre, es el riesgo. Yo siempre digo que sin riesgo no hay emoción. Al final, el día a día, cada día es una cosa nueva, el levantarte diciendo, bueno, a ver, no qué va a pasar hoy, ¿no? Si no quieres jugar a eso, pero estar preparado y siempre a más, y tiene sus riesgos y tiene tus días en los que te vienes abajo, pero claro, al final, si lo haces para ti mismo, personalmente la satisfacción es muchísimo más grande. Y trabajo mucho más que antes y cuesta mucho más, o sea, es una intranquilidad constante, pero yo creo que al final, si te gusta, sobre todo si emprendes, te tiene que gustar. Yo pienso que tienes que ser, además de experto, te tiene que gustar, tienes que sentir pasión por lo que haces, porque si no, es una cosa más, no lo llevas dentro. Sí, yo creo que emprender no es para todos y eso hay que dejarlo muy claro, pero que luego, si te decides a emprender y quieres iniciar ese proyecto, tienes que tener muy clara que es necesario antes un proceso de reflexión para definir una estrategia y que ese proceso de reflexión tiene que tener un tiempo limitado porque hay que pasar a la acción. Porque mi percepción es que hay muchos emprendedores en bucle que siguen dando vueltas a la idea, y eso hace caldo, pero no hace emprendimiento. Es decir, hay que lanzarse y hay que probar. Y al final, y ahí me uno a Alberto, yo tengo un mantra que me gusta mucho, que es pasión y trabajo, dúo ganador. Y un emprendedor necesita pasión, pero con pasión no basta. Hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Por lo tanto, si estás dispuesto a trabajar y tienes pasión, lánzate que te irá bien, pero antes reflexiona. Y si no te va bien, te estrellarás, te levantarás y montarás otra, porque lo llevas dentro. Efectivamente, ¿no? Y si no, habrás aprendido y volverás a la empresa por cuenta ajena sin ningún problema. Sí. Es decir, es algo que te llevas. Y pensar que tu emprendimiento no va a ser unívoco, sino que en la medida en que vas desarrollando y pasan los años, vas haciendo otras cosas. Y eso es algo que con los emprendedores también me cuesta mucho, que no se dejan fluir. Vienen con una idea y es como un bloque. Y tú dices, pues igual podríamos hacer esto. Y hay que empezar a dejarse fluir. Y yo creo que las generaciones más jóvenes se dejan fluir menos que la gente con más experiencia. Cuando ya has tenido la experiencia, has visto que las cosas han ido fluyendo y te dejas ir. Entonces yo creo que pasión, trabajo, pero mucho flujo o mucho swing, como quieras. Pero hay que dejarse ir. Que tiene que ver con estrategia, acción y actitud. Yo creo que también lo habéis estado repitiendo, que es una cosa que, bueno, hay que ver el equilibrio entre las tres, ¿no? El decir eso de dar el paso de cuándo lo haces y, bueno, con la flexibilidad, que yo creo que también es importante. Me gusta mucho el resumen que habéis hecho. Bueno, todo el debate ha sido fantástico. Muchísimas gracias. Y esta idea de que el emprendimiento no solamente es la idea, sino que es la persona, que el emprendedor se entrena, se desarrolla, que hay que desarrollar una serie de competencias de emprendedor, el que hacen que esté ahí con esa estrategia y con ese foco, pero también pudiendo flexibilizar cuando hay prueba y error, ¿no? Esa idea de los emprendedores son cazadores de tendencias, ¿verdad? Esa idea de estar alerta y de estar ahí pendiente. Y que el emprendimiento, el emprendedor necesita reflexión y acción, es ese equilibrio, ¿no? Esa combinación. Bueno, pues os animamos a que participéis también vosotros de forma activa en este debate. Recordad que el compartir vuestras ideas, vuestros pensamientos, nos hace abrirnos a otras perspectivas y desarrollar nuestro talento. Así que os animamos a que participéis y os animamos también a que nos veáis en el siguiente vídeo.